¿Qué tal? Bueno, vamos entonces hoy a ver un tema donde se empieza el módulo de lípidos que corresponden a los errores innatos del metabolismo. Voy a dejar de presentar la cámara, voy a compartir la pantalla. Por favor me dicen cuando lo estén viendo. Pues yo no veo nada. Muy bien. Bueno, vamos entonces hoy a iniciar con Pero los... no se ve. Un momento. Ahora Ahí sí. sí. Ya. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio con los errores innatos del metabolismo que corresponden a la beta oxidación. Esta clase de hoy, o mejor dicho, no solo esta clase, sino este grupo de enfermedades es muy complejo para ustedes diagnosticarlo desde la clínica. Pero la buena noticia es que, por un lado, todas estas enfermedades son sujetas a entrar dentro del tamizaje neonatal, pero sobre todo los tamizajes neonatales que eh, están hechos con espectrofotometría de masa. También hay que decir que aquellos laboratorios que tengan la posibilidad de ofrecer la determinación de estos metabolitos o lípidos, son una espectacular forma de hacer el diagnóstico de estas enfermedades, como lo vamos a ver. Bueno, entonces recordemos que dentro del metabolismo de los lípidos tenemos entonces, vamos a tener aquí unas siglas que vamos a estar durante toda la clase viendo para que se vayan adecuando ustedes, pues porque ocupa mucho espacio, ¿cierto? Que es la oxidación de ácidos grasos. Entonces, esa oxidación de ácidos grasos, eh, pues básicamente una de las vías principales de, de esos ácidos grasos es a través de la beta oxidación. Recordemos que los ácidos grasos hacen parte fundamental de la homeostasis energética. En el módulo pasado de carbohidratos vimos la homeostasis calórica y su importancia representada en carbohidratos, sobre todo en glucosa. Pero aquí las grasas, los lípidos, los ácidos grasos son fundamentales en esa homeostasis energética, sobre todo en aquellos tejidos o órganos perdón, que tienen una actividad metabólica muy importante. Entonces estamos hablando del corazón, del hígado y del músculo. También hay que recordar que, sobre todo cuando se está en ayuno, donde el organismo está direccionado a suplir esas necesidades, como ya vimos, de los órganos que son glucodependientes, pues de todas maneras, estos órganos que estamos hablando acá, estos tejidos, entonces pues van a
a ser abastecidos energéticamente por los lípidos. Entonces, cuando se está en condiciones de ayunas, la naturaleza sabiamente desarrolló una manera de suplir esas necesidades y es a través de los ácidos grasos. De los cuerpos cetónicos. Entonces, esos cuerpos cetónicos que tienen su importancia porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pues van a ser en este grupo de enfermedades una casi que nos ayuda a que los chiquitos o los pacientes salgan adelante. Bueno, recordemos entonces que la homeostasis entonces para poder entender todo esto que vamos a ver de aquí en adelante, es muy importante hacer unos recorderis con respecto al metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, recordemos que la homeostasis energética está representada básicamente por tres combustibles que son los carbohidratos, sobre todo glucosa, los lípidos, en especial ácidos grasos, y las proteínas, en especial pues los aminoácidos. Bien, recordemos que este es un resumen de una figura del libro de Matthews que me encanta porque nos está mostrando resumidamente esa red metabólica donde los lípidos básicamente tienen algunos metabolitos que se pueden ir hacia otras vías, como es el caso de, ahí se me olvidó poner el puntero eso, como es el caso del glicerol y los ácidos grasos. Fíjense en lo importante, se va hacia la producción de acetilcoenzima A, que entra directamente al metabolito intermediario para producir ATP y coenzimas reductoras que se acoplan con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, donde vamos a producir ATP, es decir, energía. Entonces, entre los dentro de las vías que tenemos que tener en cuenta, tenemos la beta oxidación. Entonces, esos lípidos, esta beta oxidación sabemos que se va a hacer dentro de la mitocondria. Es decir, los lípidos tienen que entrar hasta allí. Y por esa razón, entonces vamos a tener unos transportadores y metabolitos que van a permitir que esos ácidos grasos entren, sufran su beta oxidación y pues sea que se acoplen a la cadena respiratoria o que produzcan, cuando no lo hay, los cuerpos cetónicos. Aquí tenemos un resumen muy bonito, muy bonito. Aquí no me interesa ni mucho pues todo el detalle metabólico, pero sí hay algunos aspectos de la gráfica que yo quiero resaltar. Bueno, primero que todo vamos a tener unas reacciones, ¿cierto? Que no se van a dar en la matriz mitocondrial. Estos ácidos grasos entran y se tienen que activar, ¿cierto? Es decir, el ácido graso se convierte en acetilcoenzima A. Tenemos entonces esta proteína que es la carnitina, que se va a unir al ácido graso. Una vez se une, puede pasar por el transportador. Aquí se recicla la carnitina y ese acetilcoenzima A entonces empieza a hacer sus ciclos de beta oxidación. Entonces aquí se dan una serie de reacciones donde se van a producir algunas coenzimas reductoras como el
FADH, flavina-adenina-dinucleótido, NADH, nicotinamina-adenina-nucleótido. Vamos también a producir acetil coenzima A y dependiendo del número de carbonos que tenga el ácido graso, entonces vamos a hacer varios ciclos. Por cada una de estas, de haber pasado por estas enzimas que tienen procesos de deshidratación, hidratación, deshidrogenación y fragmentación tiólica, entonces vamos a obtener un ácido graso que tiene 2 carbones menos y que vuelve a entrar en la vía. De esa manera vamos a tener ácidos grasos de cadena muy larga, de cadena larga, de cadena mediana y de cadena corta. Entonces, eso es importante para que entendamos lo que vamos a ver más adelante. También tenemos una alternativa que es lo que se llama la alfa oxidación de los ácidos o del ácido fitánico, ¿cierto? Que básicamente esta beta oxidación se va a dar porque recordemos que ahorita vamos a ver donde se inicia el carbono o el enlace, donde se inicia la beta oxidación y la alfa oxidación es diferente, por eso se llama beta oxidación o alfa oxidación. Entonces, cuando ciertos ácidos grasos como el fitol, ¿cierto? Está deficiente esa enzima, entonces vamos a tener una enfermedad que es la enfermedad de Reeves. Bien, pero además de eso, esa oxidación de esos ácidos fitánicos, ¿cierto? Nos van a producir algunos derivados como el acetilcoenzima A, el propionilcoenzima A, que hacen parte de lo que son ácidos orgánicos que los veremos luego. Profe, Sí. la única diferencia entre la beta-oxidación y alfa-oxidación sería pues lo del carbono, o hay algo... Pues lo que pasa es que la enzima, ya ahorita que se lo muestro en detalle para que lo vea con más claridad cuando veamos algo de la beta-oxidación. A ver, espérate, a ver si fue que no lo traje. No, no lo traje, pero te voy a explicar. A ver, no traje aquí como una gráfica para que entiendas mejor. Bueno, miremos con esto. Bueno, resulta que nosotros tenemos el ácido graso, ¿cierto? Que empieza, recuerde que es una cadena de carbonada, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que la unión entre eso, o dependiendo de donde lo veas, vamos a tener unos que son alfa y otros que son beta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos la alfa oxidación, el enlace, perdón, pues sí, o el enlace que hay entre el ácido carbónico y la cadena carbonada, entonces vamos a ver que no está en la posición beta, sino que está en la posición alfa. Entonces, la enzima que participa en eso, en esta, en el metabolito de en el metabolito no, en el metabolismo de este ácido graso, al estar defectuosa, no reconoce ese aminoácido y por tanto no puede hacer la beta oxidación, ¿cierto? Que es un poquito lo que vamos a ver qué ocurre en la alfa oxidación, que es en la beta oxidación. Vamos a ver cómo, por ejemplo, se puede hacer el metabolismo, pero cuando llega a cierta parte, si la enzima que es correspondiente, me explico acá, ¿cierto? Si la enzima es la que está encargada de la deshidrogenación o la hidratación o la dependiendo de esta, se va a poder hacer el metabolismo hasta donde está la enzima deficiente. Bien,
Tenemos también entonces los cuerpos cetónicos que van a ser fundamentales y cuando tenemos esa depresión energética, porque no tenemos cómo suplir esa depresión, entonces se produce o se hace la biosíntesis de los cuerpos cetónicos. Por esa razón, muchas de estas enfermedades van a presentar cetosis, ¿cierto? O acidoacetosis, porque vamos a tener aumento de esos cuerpos cetónicos. Recordemos que los cuerpos cetónicos son tres: el acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato. Bueno, entonces, ¿cómo se movilizan esos ácidos grasos? Recordemos que los ácidos grasos en su gran mayoría vienen de la dieta, pero nosotros también sintetizamos ácidos grasos. Esos ácidos grasos que vienen de la dieta generalmente vienen en forma de triglicéridos y son depositados, acumulados en esta célula que es los adipocitos. Es decir, un adipocito literalmente es una gota de grasa de triglicéridos. Ese triglicérido, bueno, entonces tenemos ese triglicérido que viene de la dieta, pero también vamos a tener los ácidos grasos que vamos a sintetizar en el hígado. Entonces, en un estado de hipoglicemia, ¿cierto? Recordemos que cuando hay hipoglicemia, o sea, hay una disminución de la concentración de glucosa, esas hormonas que son la insulina y el glucagón van a ser unos sensores y al haber esa disminución, entonces va a estimular la lipólisis, es decir, obtener a partir de los lípidos que tenemos en reservas los ácidos grasos. Tanto los triglicéridos como los ácidos grasos van a circular en sangre, pero ellos no pueden andar solos y tienen que andar unidos a la albúmina. Muy bien. Ahora, para nosotros catabolizar esos ácidos grasos, entonces tenemos que entrarlos, esas beta oxidación, que es lo que nos tiene hoy acá, que básicamente se hace en la mitocondria, aunque en los lisosomas y en los perixosomas se hace también metabolismo de ácidos grasos, pero de cadena corta. Entonces, el ácido graso pues no puede entrar, no puede atravesar esta membrana. Esta figura de acá representa la mitocondria. Recordemos que tenemos la membrana externa y la interna, que es lo que hace las crestas, y aquí en la mitad está lo que es la matriz mitocondrial. Entonces, ese ácido de cadena larga no puede entrar directamente, tiene que activarse y unirse a una proteína, ¿cierto? Esa proteína, entonces, que la vamos a mencionar muchas veces durante la presentación como CPT de carnitina palmitoiltransferasa, tenemos dos, la 1 que está hacia la capa externa y la 2 que está hacia la capa interna. Entonces, cuando entra el aminoácido, el ácido graso con la proteína, se libera la carnitina, ¿cierto? Y
y suelta el ácido graso que sigue su curso y la carnitina es reciclada. Bien. El acetilcoenzima A, como ya habíamos mencionado, principalmente en el músculo, en el hígado, en el corazón, ¿cierto? Básicamente ese acetilcoenzima A, de acuerdo con el estado de la célula, pues se va a ir a hacer sus diferentes funciones. En un estado hipoglicémico de baja energía, nosotros necesitamos que ese corazón, que ese músculo esquelético no puede parar porque se colapsaría el sistema y por lo tanto entonces se va hacia la producción de energía. Ya sabemos cómo se acopla el acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, ahí se producen las coenzimas reductoras y esas coenzimas van a la fosforilación oxidativa que está acoplada, a la cadena respiratoria que está acoplada a la fosforilación oxidativa. El acetilcoenzima que hay en el hígado, en esas condiciones de ayuno o de presión energética, se van básicamente hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Ya habíamos hablado que esos cuerpos cetónicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y entonces va a producir energía. Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando tenemos, aquí vamos a mencionar algunas de las actividades que frecuentemente nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, tenemos que en condiciones de ayuno o en condiciones de un ejercicio vigoroso o de un estrés metabólico como la fiebre, se disminuye la glucosa y normalmente estaría la beta oxidación, que esa beta oxidación produciría el acetilcoenzima A, que cumpliría las funciones que vimos anteriormente. Pero cuando esa beta oxidación está interrumpida por algún evento, generalmente el evento está relacionado con una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo que se llaman los errores innatos del metabolismo de la beta oxidación. ¿Qué va a suceder? Esos ácidos grasos se van a aumentar, la gluconeogénesis va a disminuir, ¿cierto? Entonces vamos a tener hipoglicemia. Si tenemos hipoglicemia, recordemos que otras de las formas para suplir esa necesidad es utilizando los aminoácidos que son glucodependientes no, sino glucogénicos, y entonces se van a metabolizar y vamos a tener mayor cantidad de grupos amino. Entonces nos vamos a ir hacia ureogénesis porque hay que disminuir esa cantidad de cuerpos nitrogenados, de compuestos nitrogenados. Como no alcanza a ser suficiente el metabolismo, además de eso va a haber entonces una hiperamonemia, o sea, un aumento de amonio en sangre. Entonces ya vamos, mire cómo se va complicando el cuadro: hipoglicemia, hiperamonemia, cetosis, ¿cierto? Porque se van a producir cuerpos cetónicos, va a haber una acidosis, va a haber una disminución de ATP y entonces pues se dan, vamos a tener una alteración sistémica que puede comprometer la vida. Bueno, entonces, esto es lo que acabo de decirles acá. Yo quiero mostrarles esto porque cuando uno estudia este tema es supremamente impactante darse cuenta que
Los defectos de la beta oxidación o de los lípidos realmente hace muy poquito que se identificaron. Es que miren ustedes, por ejemplo, apenas a principios del siglo pasado se determinó que, pues que, o sea, se vio que se podían ver ácidos grasos en orina y en perros. A mediados del siglo pasado ya se encontró qué pasaba cuando las personas consumían la carnitina, que lo que hacía era un estímulo de la oxidación de ácidos grasos. Ya para la década de los 70 se encontraron los primeros defectos, errores o enfermedades relacionadas con este metabolismo de oxidación de ácidos grasos y encontraron la CPT2, la MCAD. CPT2, ahí hay un error, no es 22 sino 2, o sea, estamos hablando de la carnitin palmitoil transferasa 2. Recuerden que hay 1 y 2. Y esto es la sigla en inglés que dice enfermedad de ácidos grasos de cadena, en inglés, media. Enfermedad de ácidos grasos de cadena media. Ya en los 80 se empezaron a aislar las enzimas implicadas, pues que estaban implicadas en estas enfermedades y la clonación de los genes. Ay, mira que sí, ahorita que el chico que me preguntó. Entonces vamos a analizar esto. Este es un ácido graso de 16 carbonos, o sea, el ácido palmítico, que es el que nos consumimos normalmente, ¿cierto? Y el que está más a disposición. Entonces recordemos que el ácido graso, ¿cierto? Tenemos entonces que un ácido graso realmente es una cadena hidrocarbonada, ¿cierto? Entonces esos carbonos, eso que les estoy diciendo aquí, ojo que esos son nomenclaturas, porque incluso hay algunos libros, generalmente los libros de medicina tienen un poquito de, hay muchos errorcitos de la química y bioquímica, sobre todo en la parte de nomenclaturas. Hay varias nomenclaturas para designar los ácidos grasos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, entonces una de las nomenclaturas es que se puede nombrar por el número de carbono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ácido palmítico tiene 16 carbonos, entonces se cuenta carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Muy bien. Y entre un carbono y otro hay un enlace, entonces tenemos el enlace alfa, beta, ta. Pero también hay otra nomenclatura en la cual el carbono, o sea, el segundo carbono, después del grupo, se me olvidó, de este grupo ceto, donde tenemos el grupo ceto, entonces lo vamos a llamar carbono alfa, beta, gamma, etc. Y tenemos otra nomenclatura que es muy utilizada por los nutricionistas, que es lo que se llama los omega. En la clasificación de los omegas, el inicio del conteo de los carbonos no se hace a partir del grupo ceto, sino del último carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, está mal el dibujito. Pero por ejemplo, si aquí estuviera el enlace, que son entonces lo que son los omegas 3, los omegas 7, los omegas 9, etcétera, ¿cierto? Pero es otro tipo de nomenclatura. Más adelante les tengo unas tablitas, creo que se las dejé al final de la presentación para que ustedes lo estudian y lo tengan a su disposición.
Bien, entonces, cuando decimos la beta oxidación, estamos diciendo que la oxidación se va a dar a partir de este carbono 3, ¿cierto? Entonces, a partir de acá vamos a tener los ciclos y de acuerdo al número de carbonos que tenga el ácido graso van a ser los ciclos, ¿cierto? Muy bien. No sé el chico que me preguntó. Sí fue claro. Sí, profe, gracias. Bueno, este dibujito que es de Sadubray, hay dos gráficas que les tengo que me gustan las dos. Esta pues es muy nueva, pero la siguiente después de esta me gusta mucho porque les ayuda sobre todo para la interpretación de los resultados que a usted le llega de su paciente. Bueno, pero aquí lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Entonces, todo esto que ustedes ven en rojo son las posibles enfermedades que están relacionadas con la beta oxidación. Es decir, está desde el transportador, desde los transportadores. Este es un transportador de carnitina. Este es la carnitina palmitoiltransferasa. Tenemos la acilcarnitina translocalasa. Tenemos la carnitin palmitoiltransferasa 2, ¿cierto? Y resulta que cuando hay deficiencias, ya sea de la enzima o ya sea de la proteína, en cada uno de estos pasos, pues vamos a tener una enfermedad, un error innato del metabolismo de la beta oxidación. Ya vamos a ver ahorita cómo es la clasificación, que es la que más se utiliza, que es la que nos propuso Sadubray. Ahí les dejo la guía para que sepan qué significa cada cosa. Y esta que me encanta. Este es un artículo muy viejito, pero me gusta mucho. ¿Por qué? No voy a decir por qué. Porque aquí nos dice cuando está una deficiencia, una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad de ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces, cuando usted manda a hacer la detección de ácidos grasos y de grasas, el resultado que le van a dar es la presencia de estos ácidos grasos, o sea, los de 18, 16, 14. Por ejemplo, esta de acá, la enfermedad de ácidos grasos de cadena media. Entonces usted va a encontrar, va a decir que están aumentados los C12, los C10, los C8 y los C6. Entonces, con esta constelación de ácidos grasos, usted puede hacer el diagnóstico. Ahora, eso suena muy bonito, pero les digo la verdad. La verdad es que eso llega a los genetistas, a los médicos en general, y es muy poquito el que tenga pues como el gusto por buscar y descifrar esa constelación, porque usted lo que le llega, como le digo, es los ácidos grasos. Si alcanzamos ahorita, vemos un resultado, cómo le va a llegar a usted a su consultorio. Entonces, por eso me gusta este que es viejito, muy feito, no tiene color, pero que nos va diciendo que puede usted encontrar aumentado. Por ejemplo, cuando lo tenemos acá va a haber un aumento de ácidos grasos o un aumento de carnitina o aumento de acilcarnitina, bueno, etc. Esta tabla también la adoro, me encanta. Por favor, llévensela porque yo no sé si este libro de Sadubray ya está por ahí. Me imagino que sí, pues no sé cuál versión habrá, pero debe haber ya una muy edición, pero seguramente que en el internet está este libro. Entonces, fíjense que aquí están. Aquí, bueno, también voy a mencionarles algo.
en los libros, en general, cuando se dice enfermedades, acuérdense que las enfermedades dentro de los errores innatos del metabolismo tienen muchas clasificaciones. O sea, una clasificación es por organelo, enfermedades nucleares, mitocondriales, perixosomales, lisomales, citoplasmática, etc. Hay otros que lo trae por moléculas, ¿cierto? Entonces, incluso por molécula, de molécula grande, de molécula pequeña, etc. Eso lo vimos pues la primera día de clase. Dentro de los errores innatos del metabolismo que tienen que ver con los lípidos y los ácidos grasos, hay unos que dicen errores innatos del metabolismo de la oxidación de ácidos grasos, entonces incluyen todos, o sea, los defectos de la carnitina y los defectos de la beta oxidación. Entonces, los defectos de la carnitina entonces van a incluir el transportador de carnitina, la CPT1 y 2, que es la carnitina palmitoil transferasa 1 y 2, y este que es el acil carnitin translocalasa. Voy a devolver un poquito para que no se les vuelva eso tan pesado, chicos. O sea, esto de acá, que parece que este dibujito es como malito. Ah, no, ella nos puso uno más lindo, perdón, acá. ¿Cierto? Entonces, estos son los que tienen que ver con la carnitina. Carnitin translocalasa, carnitin palmitoil transferasa 1 y 2, y este es el transportador de carnitina. Y este es el acil carnitin translocalasa. ¿Vale? Ahora, volvamos acá. Y tenemos entonces, para todos estos enfermedades ya están descritos, clonados los genes. ¿Correcto? ¿Qué me gusta de esto? Que puede ser una herramienta muy importante cuando uno va a hacer el diagnóstico y buscar algunos hallazgos clínicos, como la hipoglicemia, la disfunción hepática, la cardiomiopatía, rhabdomiolisis, debilidad crónica y otros. Por ejemplo, cuando tenemos, y que aquí en nuestro medio tenemos para carnitina palmitoil transferasa 1 y 2, ¿cierto? Tenemos una hipoglicemia, tenemos problemas hepáticos, tenemos cardiomiopatía, rhabdomiolisis, enfermedad, debilidad crónica y malformación. Entonces se puede pensar en una CPT2. También quiero decirles que es una ilusión que con este curso de errores innatos del metabolismo ustedes se vuelvan súper expertos en eso, ¿no? Uno generalmente cuando está viendo todas estas enfermedades le queda una idea y sabe más o menos dónde está la información, de tal manera que cuando sospeche, que es lo más importante, por lo menos sospechar, entonces buscar cómo ayudar al paciente. Por ejemplo, ahorita tengo un caso de un paciente muy raro porque toda la parte de ácidos grasos, entre comillas, está bien. Tiene algunos, la CPK, algunos aminoácidos aumentados, pero uno, hace más de un año que le hicieron esos exámenes y él era bebecito. Dos, tiene manifestaciones clínicas y compromiso cognitivo importante. Y tres, pues esos paraclínicos ya no aplican y no tienen toda la batería. Entonces, siempre esto es como un Sherlock Holmes, hay que ir junto con los papás y los expertos que vamos buscando hasta encontrarlo. No es fácil. De hecho, esta es de las clases más difíciles que me parece darlas, porque todo es muy repetitivo, ¿cierto? Porque igual por ejemplo, cuando entramos en la beta oxidación, es lo mismo, es lo que va
a cambiar en la enzima y lo que vamos a obtener finalmente. Esta también la adoro. Ojo que les pongo esto en el examen, se los pongo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un resultado de laboratorio donde generalmente lo hacen por espectrofotometría de masa en tándem, y entonces a usted le dicen que tiene aumentado en el estudio de acilcarnitinas tiene aumentado C16, C14, no, perdón, en esta por ejemplo, C14-1. Entonces, usted con eso hace el diagnóstico de una enfermedad de ácidos grasos de cadena muy larga. Es decir, en un estudio en usted y yo que no tenemos esto, nos va a aparecer el C16, el 14, 1 y 2. Esto nos habla de los enlaces que puede tener. Y el C18, ¿cierto? Pero si está aumentado más la clínica, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el diagnóstico. Miren que no es en realidad tan fácil. Muchas veces, como lo vamos a ver en los ejemplos que traje, ¿cierto? Lo que encontramos es que falta alguno de ellos. En nuestro medio tenemos estos dos, es decir, la acilcarnitina, las acilcarnitinas en plasma, algunas a veces se puede obtener la de orina y los ácidos orgánicos. Por eso siempre es muy importante medir también los ácidos orgánicos, tanto en plasma como en orina. Bueno, con respecto a los transportadores, al transportador de carnitina, es decir, el CT, ¿cierto? Ya vimos entonces cómo está su ubicación y que ese transportador de carnitina va a estar en todo ese ensamble para poder entrar el ácido graso a la matriz mitocondrial. Entonces vamos a empezar con este grupo de defectos que tienen que ver con la carnitina y se llama defectos de la carnitina. Bueno. Bueno. Ya les había mencionado, pero vuelvo a decirles que los ácidos grasos se metabolizan en la mitocondria. Sin embargo, dependiendo la longitud, sobre todo hay unos de cadena corta, los de cadena corta y algunos de cadena mediana, se metabolizan también en los perixosomas y algunos en los lisosomas. Los ácidos grasos en las mitocondrias, recordemos que los ácidos grasos no pueden estar libres en el plasma, pues porque si no haría una acidosis. Entonces siempre van a estar o en los triglicéridos o con la albúmina, ¿vale? También es muy importante que las proteínas que van a transportar esos ácidos grasos desde el citoplasma hasta el interior de las organelas, entonces van a estar integradas o inmersas en la membrana celular. Y entonces, de tal manera que allí van pasando, ¿cierto?, los ácidos grasos. Pero tienen la potestad de reconocer los que son de cadena muy larga o larga, es decir, tienen una especificidad para el reconocimiento de esos ácidos grasos. Voy a hablar unas cosas en general de los ácidos grasos, en general, que sería como para todos para guiarnos, que es hacia el lado
de las grasas. ¿Cómo se diagnostican estos errores innatos del metabolismo de la oxidación de ácidos grasos? Bueno, tenemos que decir que, ya lo había hablado, que en muchos países, desafortunadamente en el nuestro todavía no lo es, pero están dentro del tamizaje neonatal. Y eso es muy beneficioso porque fácilmente se puede determinar y pues se pueden hacer las adecuaciones para la alimentación, los hábitos, el manejo y el control de estos niños, ¿cierto? Pero en la vida real y donde no tenemos tamizaje neonatal, se hace a través de las manifestaciones clínicas. Y es de que muchas de las cosas que estamos viendo también estaban en los carbohidratos y también van a estar en los aminoácidos. Entonces realmente no es fácil. Entonces, las manifestaciones clínicas que se encuentran, entre las que se encuentran, está una hipotonía. Hipotonía es disminución del tono muscular. Entonces generalmente estos niños no tienen sostén cefálico, tienen lo que se llama la maniobra del muñeco de trapo, o sea que el niño se toma de la cintura y los brazos y las piernas y la cabeza se van hacia atrás. También se conoce, eso es una cosa de aquí de Colombia, pero lo he escuchado en los pediatras, es que la maniobra de la ranita, y es básicamente que acuestan el niño y las piernitas se van para un lado. Otra de la manera de usted ver si está hipotónico es que el niño, un bebecito, ustedes lo pueden experimentar, le cogen los bracitos y lo suelta y él trata de hacer resistencia, no lo deja caer. Cuando lo deja caer es porque hay una hipotonía. Esa hipotonía básicamente, que no solamente es muscular, de músculo esquelético, sino que también puede ser cardíaca, ¿cierto? Entonces hay que correrle cuando los niños tienen esa manifestación. Pero además de eso presentan hipoglicemia. Hipoglicemia. Es decir, que tienen bajita la glucosa en sangre. Entonces ya usted ante esa sospecha puede hacer paraclínicos que van desde los laboratorios normales, ¿cierto? Hasta algunos que ya son más específicos, pero que le pueden ayudar al diagnóstico. Tendríamos que decir que entonces inicialmente en esto que ven acá, de los paraclínicos que tenemos acceso, entonces está hipoglicemia, disminución de glucosa, hay disminución de cuerpos cetónicos. Eso es muy sospechoso, porque generalmente si se disminuye la glucosa se aumentan los cuerpos cetónicos. Entonces, si se disminuyen los cuerpos cetónicos, hay que pensar de repente en este tipo en enfermedades que tienen que ver con los lípidos o con acidurías orgánicas. Pero además de eso, si se tiene acceso a medirse la carnitina, ya la carnitina en nuestro país está siendo posible medirla. Si está disminuida, hay que sospechar en este tipo de enfermedades. Ya entonces se hacen unas más específicas que se pueden hacer tanto en orina como en plasma. Entonces si tenemos, por ejemplo, aminoácidos grasas libres elevados, recuerden que no tendrían por qué, porque van en los triglicéridos o en la albúmina, pero como tenemos un daño importante, entonces alcanzamos a tener ácidos grasos libres, que eso también favorece a la acidosis que pueda presentar el bebé. Tenemos niveles bajos de carnitina, cuando es el caso,
Las acilcarnitinas también pueden estar alteradas, aumentadas, una aumentada y otra disminuida, pues dependiendo del caso, y la presencia de ácidos orgánicos en orina, ¿cierto? Ya luego tenemos entonces pruebas más específicas donde se hace medición de la actividad enzimática que se hace por cultivo de fibroblastos y también se hace ahí determinación de acilcarnitinas. Lo que les había mencionado, lo más, lo ideal sería que dentro del tamizaje neonatal del país en el que estemos incluya este tipo de enfermedades. Bien, ya cuando tenemos acceso a una biotecnología más, más, más informativa, ¿cierto? Como es la espectrofotometría en tándem o, por ejemplo, la determinación de lo que se produzca en el cultivo de fibroblastos. Entonces ya con eso podemos encontrar el ácido graso que está aumentado y entonces de esa manera se confirma. En Colombia desafortunadamente se hacen tanto los ácidos grasos, pero casi que todos los niños se confirman es por el hallazgo de la variante genética en la enzima pues por la enzima en cuestión. Lógicamente, como todas estas enfermedades requieren de consejería y consultoría para el manejo del bebé, ¿cierto? De su alimentación y sobre todo pues para los futuros hermanitos del bebecito o futuros descendientes de esa familia. Ay, me devolví. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Desafortunadamente para esta enfermedad no existe ningún tratamiento específico. Todos son tratamientos paliativos. Entonces, entre ese tratamiento paliativo tenemos entonces el tratamiento a través de la alimentación. Y la alimentación es con restricción de algunos alimentos, o sea, del alimento que tiene la grasa o el ácido graso abundante en cuestión. Y lo gol estándar y lo más importante, lo más, ¿cómo se diría? Lo que más, el blanco más directo para manejar la enfermedad es evitar que haya una crisis hipoglicémica. Es decir, evitar el ayuno, sobre todo el ayuno prolongado. Entonces, ese ayuno prolongado se hace básicamente con dietas fraccionadas de carbohidratos, disminución en las grasas. Ahí que hay que tener, por eso es muy importante la caracterización de estos pacientes, porque recordemos que nosotros también necesitamos algunos, lo que se llaman ácidos grasos esenciales, que son ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar. O sea, se necesita que los consumamos en la dieta. Bueno, entonces, prevenir la hipoglicemia es prevenir el ayuno prolongado, ¿cierto? Y hay que compensar, como se va a disminuir las grasas, entonces tenemos que hacer una compensación de la dieta con carbohidratos, la proteína también, pero funciona más los carbohidratos porque recuerden que hay que compensar la afección de la homeostasis energética. Profe, Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿El ayuno tiene algún beneficio? Pues, o sea, aparte de las personas que sufren esta enfermedad, que evidentemente no. Pero el ayuno en sí, en cualquier persona, ¿tiene algún beneficio o depende de qué cantidad de tiempo se haga ayuno? Excelente su pregunta. Nosotros normalmente y evolutivamente estamos preparados para los ayunos, incluso para la escasez. Por eso la evolución creó moléculas de depósito, como el glucógeno o como los triglicéridos, ¿cierto? Eh, Sin embargo, a ver, nosotros tenemos caracterizados en humanos, no es igual en todos, pero más o menos a partir de las 2 horas y media, 3 horas, estamos en lo que se llama un ayuno temprano. Más o menos después de las 6, 8 horas ya estamos en un franco ayuno. Entonces, y pues de 2 y 24 horas ya estamos casi al borde de la inanición. Entonces, en los ayunos, como lo están haciendo ahora, pero yo tengo mis reservas sobre esa información popularizada y sin un manejo y guía adecuada, que es lo del ayuno intermitente. Los ayunos son tan buenos, el ayuno es tan bueno que por eso nosotros hacemos un ayuno diario, que es por la noche. O sea, usted se acuesta y su organismo, su biología está hecha para tener más o menos unas 6, 8, 10 horas en que usted no come, usted no se muere, ni se le para el corazón, ni deja de respirar. Pero además de eso, porque ya han habido avances científicos donde se sabe que, acuérdense que somos holobiontes, o sea que una de nuestras partes son la microbiota. Y cuando se hace ese ayuno, como ese descanso, ¿cierto? Se recuperan las poblaciones eh, bacterianas que nos ayudan mucho y en específico con los ácidos grasos son fundamentales, ¿cierto? Entonces el ayuno sí es benéfico para nosotros y me imagino que terapéuticamente pues bien guiado y todo eso cuando se hace un ayuno de 24 horas y todo eso. En algunos países hay unos protocolos que están muy bien manejados donde no es ayuno total sino que les dan agua o les dan aguasal o bueno, eh, y sí puedes llegar a ser beneficioso. Pero en general, yo recomendaría siempre que usted, como persona, no tiene que ser enfermo de enfermedad huérfana, se caracterice cómo funcionan sus órganos, sus paraclínicos, para ver qué tratamientos puede hacer usted, qué alimentos, qué hábitos de vida, de tal manera que le ayuden a estar mejor. Por eso, profe, No sé gracias. si te contesté. Sí, sí. Ojalá después pueda hacer un flexible de todo eso, el ayuno, de la microbiota, de todo ese tipo que eso es lo que les va a tocar a ustedes chicos. Sí, aparte que eso es como muy popular últimamente. La Pero gente siempre habla eso del llegó para ayuno. quedarse, porque Ah, es lo que ha ido encontrando la ciencia. Por ejemplo, lo de la microbiota, eso es una realidad ya. Yo a los pacientes con enfermedad huérfana los estoy tratando con ellos, estoy tratándole eso. A muchos les trato las disbiosis. Bueno, eh, bueno, entonces cuando hablamos de dieta de carbohidratos, hay que tener en cuenta que es muy importante los carbohidratos de absorción lenta. Entonces ahí está la fécula de maíz. Yo les puse maicena porque pues es como la forma más popular en que las personas lo conocen. Pero en realidad es fécula de maíz. ¿Por qué la maicena no es buena? O las comerciales. Porque a estas harinas de trigo o fécula de maíz a veces les mezclan polvo de pescado o de otro tipo de cosas,
entonces no le sirven a nuestros niños. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, también va a depender del tipo de enfermedad. Es diferente los que sean de acilcarnitina, los que sean de cadena corta o muy corta o de mediana o de larga. ¿Cierto? Hay que tener como cuidado con eso, ¿cierto? Porque es muy importante la determinación temprana de estas enfermedades, porque pues lo primero que comemos como mamíferos es la leche de la mamá, y la leche de la mamá tiene mucha grasa, tiene muchos ácidos grasos. Entonces, cuando hay estas manifestaciones en el neonato, pues inmediatamente hay que hacer una supresión de leche materna. Pero ojo, que hoy en día se ha replanteado mucho todo este tipo de cosas. Se hace, por un lado, la supresión de la leche y se hace sustitución con la oferta que haya en los laboratorios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está este suplemento que se utiliza en Europa, que es el MCT. Pero hoy en día, pues con el descubrimiento de todos los beneficios que trae la leche materna en el neonato, se caracteriza, se mide y junto con la nutricionista se hacen diluciones de la leche materna, de tal manera que se mantenga, o sea, que se aproveche los beneficios de la lechita de mamá, pero que no vaya a perjudicar la condición con la que el niño nació. También Profe, hay que buscar entonces, dependiendo la, la enfermedad que tenga, la suplementación de aceites, ¿cierto? Entonces, como hay unos que son de cadena larga, muy larga o media, entonces, por ejemplo, hay que procurar sobre todo aceites, como por ejemplo el aceite de soya, aunque ya les voy a decir algo que es muy complejo, pero lo más importante es que tenga ácidos grasos esenciales. ¿Qué pasa con el aceite de soya? El aceite de soya es muy bueno, pero los que nosotros nos ofertan, que son refinados, es decir, cuando salen el aceite de palma, el aceite de soya, el aceite de canola, el de girasol, bueno, todos esos aceites refinados, ellos no salen así como nos los venden amarillito y transparentes, no. Ellos salen espesos, casi todos salen rojizos, con una tonalidad rojiza, son turbios, huelen muy maluco, saben muy maluco. Entonces, la industrialización, la industria les pone purificantes para quitarles la turbidez, no sé cómo decirlo, pues para quitarle el olor, desodorizantes. Les hacen unas filtraciones para quitarles todos aquellos que no le dan buen palataje. Y finalmente hasta que quedan translúcidos y amarillitos. Pues resulta que... profe, Sí. tengo otra pregunta. ¿Estas enfermedades aparecen sí o sí pues desde el nacimiento del bebé o No. pueden aparecer después? Buenísima su pregunta. No, porque eso va a depender de la presentación de la enfermedad. Hay unas, o sea, recordemos que dependiendo de la enfermedad, cada enfermedad tiene su descripción. Hay unas que dicen tipos, otras formas, otras presentación. Entonces, dependiendo de la forma, presentación o tipo, eh, por ejemplo, las más severas o las tipo 1 o las formas graves
son las más agresivas y generalmente se presentan en el momento del nacimiento, cuando el niño empieza a comer. Pero hay otras que son atenuadas o leves. Entonces el niño es bien, pero ¿qué pasa? No empieza a crecer por debajo del percentil, de talla, de peso, hipotónico. Empieza a tener unas manifestaciones del sistema nervioso. Ve, aquí está el DHA, lo tengo ahí escrito mal. Ahorita los corrijo. Y entonces, dependiendo de esa presentación, que depende de la variante genética, entonces vamos a tener la presentación. De hecho, hay niños que presentan sus manifestaciones en la primera infancia. Bueno. Bueno, entonces les estaba hablando de los aceites. Entonces estos aceites, cuando se hacen todos estos procesos químicos para darnos lo que nos llega a la casa, esos aceites se producen una serie de químicos y de ácidos grasos que son supremamente inflamatorios. Pero eso no es solo para estos niños, para todos. Entonces, hoy en día afortunadamente ya tenemos muchas alternativas como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de ajonjolí, el aceite de aguacate. ¿Cuál es el problema por ahora? Que son muy caritos. Entonces a un niño pobre usted que le va a mandar que aceite de coco, que ajonjolí, eso muy difícil. Entonces le toca pues los otros. Bueno, las suplementaciones con DHA, ¿cierto? Eso es estos ácidos grasos o estas suplementaciones, yo no sé si ustedes han visto en las propagandas, ¿cierto? Que dicen, no, este tiene DHA, si han visto en las propagandas, son esos ácidos grasos esenciales que nos van a suplementar y van a, dependiendo cuál es la enzima que está dañadita, ¿cierto? Bueno, muy bien, sigamos adelante. También resulta que todas estas vitaminas, todas estas enzimas que pueden, cualquiera de las enzimas que pueda estar deficiente, pues necesitan coenzimas o cofactores. Entonces, por esa razón es que es muy importante darle la coenzima de la enzima en cuestión. Por ejemplo, esta enfermedad que produce deficiencia múltiple de deshidrogenasa, ¿cierto? Que es de enfermedad de ácidos grasos de cadena media. Entonces ellos tienen deficiencia de vitamina B2, o sea, de riboflavina. Entonces hay que suplementarlo con eso. O cuando hay problemas con la carnitina, o en algunos de estos, como veremos más adelante, hay que suministrarle carnitina. Bien. Sigamos adelante. Bueno, pero además de que usted le está dando la suplementación, resulta que los niños a veces tienen unas crisis agudas donde los papás pues tienen que ir a urgencias y entonces ustedes lo reciben, que es lo que se llaman las fases agudas de la enfermedad. Y entonces aparte de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Hay que hacer los paraclínicos al niño, y cuando tiene ciertos metabolitos que están muy aumentados, entonces hay que eliminar el acúmulo de cualquiera de esos metabolitos. Entonces puede ser por diferentes metodologías. Pueden ser quelantes, pueden incluso llegar hasta ser mecánicos como la plasmaféresis o la diálisis.
alimentos no, medicamentos que hagan que ese tipo de metabolitos se puedan eliminar por materia fecal y orina. Y además de eso, recordemos que cuando hay ese déficit energético en esas crisis, olvidé decirles que las crisis pueden ser el crecimiento, las vacunas, una enfermedad eh, bacteriana, viral, parasitaria, es decir, que hace un estrés metabólico, entonces pues el niño va a hacer una crisis. Bien, entonces, eh, como entonces acuerde que va a haber hipoglicemia, va a haber urogénesis, va a haber hiperamonemia, puede haber cetosis, acidosis, entonces hay que dar todos esos tratamientos que ayuden a eliminar, por ejemplo, si es hiperamonemia, aumento de amonio, entonces hay que darle benzoato de sodio, ¿cierto? Fenilbutirato, ¿cierto? Para que nos elimine esos excesos de, de grupos aminos. Y hay que tener en cuenta que cuando se están consumiendo algunos de estos medicamentos, suplementos o ayudas como la carnitina, entonces no pueden tomar ciertos medicamentos. Hay que buscar toda la lista. Los más conocidos son los salicilatos y el valproato. Bueno, vamos entonces a empezar a ver las enfermedades. Si quieren hacemos una pausita de unos 10 minuticos y volvemos a continuar, ¿les parece? Sí, trabaja. Bueno, 10 minuticos, no, 7, 8 minuticos a las 6:20, ¿vale?